Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Uno de los grandes desafíos que existe cuando las personas conviven y trabajan juntos es tratar de mantener el concepto de la unidad, un concepto de armonía. Hoy en día las empresas entienden que el éxito radica en una buena relación humana, en una buena capacidad de trabajar en equipo. Por lo tanto, eso tampoco se abstrae a las condiciones de la Biblia. Hay un versículo en la Biblia que dice, andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Vale decir, es necesario la unidad, es necesario el compañerismo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día junto al pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Gracias, pastor Patricio. Bien, gracias a Dios, muy bien. Y muy contentos de poder tener una nueva oportunidad de profundizar nuestro estudio, nuestra reflexión, nuestro análisis de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ir entonces al texto y al comentario. Este texto es un texto del profeta Amós y está en un contexto de unidad. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas palabras del profeta a nuestra relación diaria, a nuestras relaciones interhumanas? ¿Qué dice Elena de Juárez, pastor? En el libro A fin de conocerle, página 248, ella dice lo siguiente. Enoc anduvo con Dios, pensaba como Dios. El profeta pregunta, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Si pensamos como Dios, nuestra voluntad se sumergirá en la de Dios e iremos a cualquier parte donde Dios nos dirija. Así como un niño amante pone su mano en la de su padre y camina junto a él con plena confianza, haya oscuridad o luz, así también los hijos de Dios deberán andar con Jesús en tiempo de gozo o de aflicción, a la luz o en las sombras, en el camino de la vida. Linda declaración, ¿no? Sí, muy interesante. Aquí hace una mención a un personaje muy interesante, que es el caso de Enoc. Enoc, entiendo, tercer patriarca después de Adán. Y la Biblia señala que él anduvo, que él caminó con Dios, no murió, está en el cielo. ¿Es así? Así es. Estamos conscientes. ¿Y cuáles fueron las características que podrían ser como las que nosotros tendríamos que tener hoy día si quisiéramos tener esa misma relación con Dios? Una niña quería explicar esta historia de Enoc y dijo así, Enoc y Dios eran muy amigos y como eran muy amigos salían a pasear juntos y a veces Dios venía a la casa de Enoc y se quedaba en la casa de Enoc
y otras veces Enoc iba a la casa de Dios y se quedaba en la casa de Dios. Y al final le gustó tanto que se quedó para siempre en la casa de Dios. O sea, el caminar de Enoc con Dios era mucho más que una expresión simbólica, metafórica o poética. Significaba colocarse en sus manos, significaba someterse a su voluntad, significaba sintonizar con su mensaje. Y eso es lo que Enoc hacía. Caminaba con Dios, vivía con Dios. Pastor, pero Y hay, por eso finalmente se fue claro, directamente a la casa de Dios. pero hay una realidad que humanamente es difícil, como mantener esta dinámica de devoción, de relación con Dios, levantarse temprano todos los días en la mañana, intentar estudiar la Biblia. Eh, ¿Cómo se logra eso? O sea, ¿se forma un hábito? ¿Es algo que hay que autodisciplinarse para este Bueno, caminar? Porque no es fácil tener una vida de devoción hoy en día. hay que autodisciplinarse, hay que esforzarse, hay que buscar la ayuda de Dios, hay que tener prioridades, porque a veces no tenemos tiempo para orar o leer la Biblia, pero tenemos tiempo para otras cosas. Entonces sí, con esfuerzo, con disciplina, sobre todo con oración y con prioridades. ¿Se logra el hábito finalmente o se crea la necesidad? Se logra, nosotros somos criaturas que nos movemos en base a hábito. Se logra. Si nosotros persistimos y repetimos una acción en un tiempo prolongado, se termina estableciendo un hábito. El ABC de la vida devocional, ¿cuál sería? La oración, el estudio de la Biblia, el estudio de algún comentario de los libros de Elena de White. Los que asisten a la Iglesia Adventista del Séptimo Día saben que nosotros tenemos una guía de estudios que llamamos la Escuela Sabática, porque cada sábado en todas nuestras iglesias se repasa un tema que es el mismo tema en todo el mundo. Durante un trimestre se estudia un tema de la Biblia y al otro trimestre un libro de la Biblia. Y así, un tema de la Biblia y un libro de la Biblia, de manera alternada. O sea, en todo el mundo los adventistas estudian esa guía de estudios para la escuela sabática, ¿sí? Para la escuela que en el sábado repasará ese tema. Está en internet, además, si alguien quiere Y conseguirlo. está en internet, exactamente. Entonces, bueno, yo diría oración, estudio de la Biblia, escuela sabática, la guía de estudios para la escuela sabática, libros de Elena de White complementando lo que la Biblia dice. ¿Cuánto sería como lo ideal de un devocional? Si la persona puede estar una hora, sería excelente. Si no, media hora. Si no, 15 minutos. Todo tiempo que dediquemos a Dios va a ser bien invertido. Bueno, vamos a avanzar entonces un poquito al versículo número 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Por qué esto así? ¿Por qué el Señor que conoce, bueno, el Señor conoce el futuro, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se autolimita a no hacer nada sin antes revelarle a los profetas sus designios? Bueno, porque fue Él el que lo estableció y el Señor respeta lo que Él mismo ha establecido, si no, ¿para qué lo habría establecido? En el libro Alza tus ojos, Elena de White escribió lo siguiente: en tiempo pasado el Señor Dios del cielo reveló sus secretos a sus profetas y lo sigue haciendo todavía. El presente y el futuro son igualmente claros para Él y muestra a sus siervos la historia futura de lo que habrá de ser. El Omnisciente miró a través de las edades y predijo mediante sus profetas el levantamiento y la caída de reinos. Centenares de años antes de que ocurrieran los eventos preanunciados. El eco de la voz de Dios se deja escuchar a través de las edades, diciéndole al hombre lo que ha de ocurrir. Reyes y príncipes ocupan sus lugares en el tiempo designado. Ellos piensan que están llevando adelante sus propios propósitos, pero en realidad están cumpliendo la palabra que Dios dio por medio de sus profetas. Desempeñan su parte en el desarrollo de los grandes propósitos de Dios y se suceden los eventos y así se cumple la palabra que Dios ha hablado. Entonces, Dios se autolimitó porque Él quiere utilizar a sus siervos los profetas
para ayudar a transmitir un mensaje que tiene un origen divino, pero que tiene que expresarse en un vocabulario humano para que llegue de manera entendible a las personas. Así que él usó ese camino, ¿no? Reveló sus secretos a sus profetas, lo sigue haciendo todavía y lo hará cuantas veces sea necesario. Bueno, me parece que yo creo que el Señor en cierta medida en su misericordia también hace esto, porque del punto de vista humano, cuando nosotros tratamos de escuchar o entender la Biblia y el Señor en su misericordia nos envía una orientación, un consejo, nos aclara un poco más los conceptos. Podemos, por ejemplo, estaba pensando en ciertas cosas tan básicas, por ejemplo, lo que habla Elena White acerca del árbol de la vida. En la Biblia en ninguna parte dice que el árbol de la vida, las hojas eran para comer, ¿no es cierto? Pero Elena White aclara de que el árbol de la vida, sus hojas daban vida y daban sanidad. En Apocalipsis, cuando habla del nuevo cielo y de la nueva tierra, dice que el árbol de la vida, sus hojas son para sanidad de las naciones. Claro. Ahora, esos detalles, esa ampliación de los detalles, ¿no es cierto?, de las cosas de la Biblia, los profetas ayudan a tener una mejor comprensión. Bueno, no es fácil a veces tratar de ayudar a entender todos estos conceptos del trabajo de los profetas, porque finalmente uno tiene que tener una cierta aceptación de fe de lo que aquí está ocurriendo. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a unos consejos y continuaremos hablando de este tema que tiene que ver con la función de los profetas de Dios. No se vaya. Hola amigos, leamos juntos esta cita acerca del rey David. El amor que le inspiraba, los dolores que le oprimían, los triunfos que le acompañaban eran temas para su pensamiento activo, y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le latía con adoración y gratitud más fervientes. Su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce. Su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado, y el pastorcillo procedía de fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría, pues el Espíritu del Señor lo acompañaba. Esta cita la encuentras en el libro Reflejemos a Jesús, que es parte de la colección de Elena G. de White, que puedes descargarlo de la aplicación en el App Store o en el Play Store. También puedes buscar estos libros en la página www.editorialaces.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Creen sus profetas. Estamos analizando Amós capítulo 3 y algunos versículos de Amós capítulo 3, pero ahora vamos a ir a las conclusiones finales donde vamos a poder ya ir cerrando este capítulo. Pastor, ¿cuáles serían los consejos sobre este capítulo? No, yo diría la declaración del apóstol a los hebreos cuando dijera que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador, o sea, recompensa a los que le buscan. Que podamos nosotros tener esta actitud de acercarnos a Él con fe, sabiendo que esa fe también tiene una recompensa. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por el mensaje, gracias por los profetas, gracias por darnos detalles para que entendamos y también por darnos solo aquello que estamos capacitados para entender. Ayúdanos a acercarnos confiadamente y también responde y recompensa ese acercamiento de fe. Bendícenos a todos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros en Creen sus profetas el día de hoy. Esperamos nuevamente en un próximo capítulo acompañarlos para seguir profundizando la Biblia, complementado con el espíritu de profecía. Muchas gracias.